Bueno, pidovos disculpas por este cambio. Tiña unha pequenísima presentación con apenas 5 imaxes que podemos retomala pola tarde, María Xosé, nas conclusións. Bueno, simplemente comentarei para introducir a Juanjo Laizola, pero tamén para introducir un pouco o que é a importancia do patrimonio industrial ferroviario, pero, sobre todo, a importancia desta actividade no ámbito dos traballos que, como dicía ao principio, estamos facendo en materia de patrimonio industrial na sección e no Consello da Cultura Galega. Antes de presentar a Juanjo, eu quería facer dous comentarios un pouco por situarnos e por encauzar tamén as conclusións da tarde, porque vemos esta xornada como unha reflexión, como un debate, como unha serie de experiencias que ponemos sobre a mesa, nas que, como en prácticamente todo o que facemos, queremos recoller ideas para logo levar a cabo actividades neste eido, pero tamén un pouco para seguir nesta liña de apostar polos patrimonios emerxentes. E si é certo que nos últimos anos estamos intentando, a través de actividades distintas, como son as xornadas, os encontros monográficos co patrimonio cultural, atender a patrimonios que normalmente non son tan traballados dende o ámbito da xestión patrimonial ou non teñen un lugar, digamos, preponderante no que se fai nesa xestión do patrimonio. Para min era importante, e era algo que recollía na presentación que vos poñía, facer fincapé na diferencia que a nosa Lei de Patrimonio Cultural fai no ámbito do patrimonio industrial entre a primeira lei do ano 1995 e a segunda lei do ano 2016. Na lei do 1995, o patrimonio industrial formaba parte do capítulo que se dedicaba ao patrimonio etnográfico, e o único que decía deste era que tiña que ser tratado como se fora patrimonio arqueolóxico, o cal é importante porque xa lle está dando un punto dunha perspectiva material, é dicir, dos aspectos materiais que conlevan a construción dun ferrocarril ou a entrada do ferrocarril, neste caso, en Galicia. Pero, en certo modo, deixa fora outra parte que é o inmaterial e que sí que xa entra máis na lei de 2016 e que ten que ver co que representa o patrimonio material das sociedades que o executan. E neste caso está falando da Galicia, do pasado recente de Galicia, pero tamén do que é a actualidade galega. Esa imaxe que se escolleu para o programa destas xornadas, como decía antes a presidenta, pon en valor primeiro o tempo, despois a solución tecnolóxica que se fai para pasar por enriba do que sería unha zona de paso que antes non era transitable. Despois a construcción, pero tamén está detrás todo o proceso tecnolóxico que hai para levar a cabo estes dos elementos e confronta modernidade con, como decía, pasado recente. Fronte a isto, a lei de 2016 xa ten un capítulo específico dedicado a patrimonio industrial, no que nos fala de que os bens que o integran son os benmobles e inmobles, os territorios e as paisaxes asociados que constitúen testemunhos significativos da evolución das actividades técnicas, extractivas, tecnolóxicas, de enxeñería, productivas, de transformación, cunha finalidade de explotación industrial, nos que se recoñeza a súa influencia cultural sobre o territorio e a sociedade e que manifesten de forma significativa as características do valor industrial e técnico. E recolle sempre bens anteriores a 1936, excepto aqueles que sexan considerados sobranceiros e que haxa que justificar debidamente. Tamén recolle tipos de bens como instalacións e fábricas singulares de arquitectura en ferro, conxuntos de equipamentos sociais, asociacións, actividades productivas e os bens mobles como maquinarias, ferramentas, instrumentos e calquera outra peza ou mobiliario utilizado ou vinculado ás actividades tecnolóxicas de produción e transformación, fabrís ou de enxeñería,
relacionados coas obras e instalacións inmobles. Ben, como comentaba ao principio, na Lei de Patrimonio Cultural de Galicia temos dúas figuras de protección do patrimonio. Unhas son os bens catalogados e outras son os bens de interese cultural, que, como no resto do Estado español, é a máxima figura de protección que existe. E tamén, como xa comentei, apenas temos en Galicia, na análise que fixemos en maio de 2020 do noso inventario, 5 bens industriais catalogados como tal, como patrimonio industrial. Por lo tanto, temos aínda moito que facer. E esta xornada está un pouco nesa liña de poñer en riba da mesa a importancia do patrimonio ferroviario e ver un pouco que deberíamos facer e propoñer desde aquí as institucións encargadas delo para que este baleiro se solvente. Pola nosa banda, creemos que é necesario facer un traballo de catalogación, un traballo de inventariado e despois un traballo, por suposto, de promoción e posta en valor deste patrimonio. Pechaba a miña pequena presentación poñendo dúas imaxes. Unha da locomotora que está hoxe en día na estación de ferrocarril de Santiago de Compostela, que, como sabes, é unha locomotora eléctrica, e outra coa Sariña. Un pouco confrontando outra vez un elemento máis antigo con outro máis recente, pero tamén un estado de conservación dos elementos mobles. Temos un problema en riba da mesa, que é o deterioro de certas instalacións que, como cando calquera elemento de arquitectura se deixan de utilizar ou non ter uso, hai un abandono, hai unha perda de memoria, hai un esquecemento e iso conleva a unha situación que a que temos e afecta a moitísimo patrimonio industrial en Galicia, non solamente o patrimonio ferroviario. Pero o mesmo pasa cos bens mobles e o mesmo pasa co esquecemento de todo o patrimonio inmaterial que vai asociado a este patrimonio. Por lo tanto, dende aquí, desde o Consello, e eu non continuo porque creo que veremos todo isto ao longo da xornada de hoxe, intentaremos un pouco ver extractar as ideas que saian desta xornada, poñelas por escrito e trasladala a quen haxa que trasladala. Ben, e sen máis, presentar a Juanjo Olaizola Elordi, xa antes María Xosé Porteiro fixo referencia a él. Nos convidámoslo para abrir esta xornada cunha conferencia porque creíamos que era unha das persoas do territorio español que máis sabe de patrimonio industrial ferroviario. Polo tanto, era a apertura perfecta. Juanjo Olaizola é doctor en Historia Contemporánea pola UNED, pero está aquí sobre todo porque toda a súa vida profesional está vinculada precisamente á conservación e posta en valor e divulgación de todo o que ten que ver coa historia e o patrimonio ferroviario, non solamente como elemento material, sino tamén con todo o que leva detrás de documento histórico e tamén de elemento socioeconómico, por que non decirlo. El leva a dirección do Museo Vasco do Ferrocarril, da Sociedade Pública do Goberno Vasco, Euskotren, dende onde traballa dende a súa inauguración en 1989. É o responsable directo da súa xestión e da conformación das coleccións deste museo. Ten numerosas publicacións, teñen todos vostedes os currículos dos participantes á xornada de hoxe, publicou nas revistas máis importantes españolas en relación ao patrimonio ferroviario, como pode ser Carril, Trenesoi, Maqueta Tren, Jovitren, Vía Libre, etc. E, como digo, ten unha amplísima produción bibliográfica, tanto en libros como en traballos de investigación e artigos, arredor da investigación en torno ao patrimonio ferroviario, pero tamén da súa posta en valor. Polo tanto, para nós é unha grandísima placer que esteas hoxe aquí con nós e que, por suposto, abras estas jornadas. E eu, se non te importa, voume sentar ali para a túa conferencia.
pues si me quedo solo, supongo que no transgredo ninguna norma si me quito esto y puedo hablar más tranquilo. ¿O me la tengo que poner? Pues nada, me la pongo. Bueno, bon día, y lo siento no poder decir ni una palabra más en gallego. Algún día me tendré que tomar en serio mi españolidad. Hablo euskera por nacimiento, me crié en Logroño y por tanto hablo castellano, me crié en Valencia y hablo catalano, valenciano, balear. Tendré que venir un año sabático a Galicia y hacer una inmersión cultural porque no puede ser que me falte el gallego para conocer lo que es nuestro país, que es diversidad, y el que no lo entienda así está equivocado. Bien, ante todo, gracias al Consello da Cultura Galega y, sobre todo, por la invitación, a Marixose, y nos metemos en harina. Patrimonio industrial, ferrocarril, están muy vinculados, están íntimamente vinculados. A fin de cuentas, el ferrocarril, posiblemente, yo creo que sí, posiblemente, es el mayor símbolo de la revolución industrial, de la gran revolución industrial. Sin él seguramente no hubiese sido posible, porque la industria necesitaba grandes cantidades de materias primas que solo se podían transportar por tren y expedirlas, y esa expedición tampoco se podía hacer por otro medio que el tren, pero el tren además es el gran consumidor de esa revolución industrial. Carriles de acero, puentes de acero, locomotoras de acero, es una simbiosis perfecta. Además, el ferrocarril ha sido siempre el primer contacto de la sociedad con el patrimonio industrial. En esta imagen tenemos la estación de Euston, en Londres, que se considera que es el punto de partida de la disciplina que llamamos hoy arqueología industrial. En 1961 se quiso, y no solo se quiso, se derribó esta magnífica estación de 1837 y fue el revulsivo para que la sociedad británica primero y luego el resto del mundo tomasen conciencia sobre el patrimonio industrial. Pero estamos hablando de una estación. A fin de cuentas, es algo que todos vamos a entender fácilmente. El patrimonio industrial de una fábrica, de una siderurgia, una serrería, una conservera, no llega a la sociedad. Está detrás de un muro. Lo pueden conocer sus trabajadores, pero poco más. En cambio, el tren es una actividad industrial que todos conocemos. Llegamos a una estación, que ya es patrimonio, montamos en un tren que atraviesa unos puentes, unos túneles, unas infraestructuras. El contacto de la sociedad con este patrimonio es absolutamente directo y por eso es el que primero sensibilizó. El primer interés de la sociedad por el patrimonio industrial es por el ferrocarril. Y, de hecho, hemos dicho que en 1961 se considera como punto de partida de esta disciplina, pero en realidad mucho antes ya estábamos haciendo y valorando el patrimonio ferroviario. Aquí traigo una imagen del Museo del Ferrocarril, del Museo del Transporte de Nuremberg, en Alemania. Está fundado en 1898, cuando nosotros andábamos perdiendo Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam y alguna cosa más. En Alemania ya estaban haciendo un museo del transporte. Porque el transporte es lo que decimos, es algo que todos entendemos enseguida y todos hemos conocido y todos conocemos su evolución y todos nos acordamos cómo eran los trenes de nuestra infancia, que no se parecen en nada a los de ahora y que supongo que los de ahora no se parecerán en nada dentro de unos años para los niños de ahora que dirán, uy, esto no se parece al tren que yo montaba de pequeño. Es decir, es una disciplina en realidad anterior, la preservación del patrimonio ferroviario anterior a lo que consideramos el nacimiento, y muy anterior además al nacimiento de la arqueología industrial. En la propia Gran Bretaña, ya a principios de los años 50 del pasado siglo, había colectivos de amigos del ferrocarril y es algo también a tener muy en cuenta en todo este proceso, la figura de los amigos del ferrocarril, que al final han sido los revulsivos, los que han movilizado sus recursos y han movilizado también a la sociedad en defensa del ferrocarril. Pues ya en Gran Bretaña, en 1950, hubo un colectivo de amigos del ferrocarril que ante el cierre de un pequeño tren de vapor en Gales, se movilizaron, lo adquirieron, lo pusieron en marcha y comenzaron a explotarlo como un recurso turístico, pero también patrimonial. Al final, turismo y patrimonio siempre están muy entrelazados. Fijaos de qué épocas estamos hablando. Claro, en España todo eso pues, nos pilla siempre un poco de refilón, siempre vamos tarde. Es una de nuestras tradiciones. Pero ya en el siglo XIX hubo cierta, pequeña, pero hubo cierta conciencia de que estábamos generando un patrimonio que podía tener un valor histórico. Ya sabemos que en la península el primer ferrocarril que se inaugura es en 1848, el de Barcelona-Mataró. En realidad España tuvo ferrocarriles antes en Cuba, en 1837, pero bueno, vamos a centrarnos en nuestra península. Y esta misma locomotora Mataró, que inauguró el ferrocarril de Barcelona-Mataró en 1848, ya se le consideraba que podía tener cierto valor, cierto interés. Era la primera.
Y en una exposición en Barcelona, hacia 1881, creo que fue, estoy hablando de memoria, no me hagáis mucho caso, se le puso incluso en un pedestal, porque era algo que tenía valor, algo que tenía interés, algo que ya formaba parte de nuestra historia. El problema es que ese algo todavía era muy pequeño y cuando al bajarla se les cayó, pues en vez de repararla, la desguazaron y así se perdió la primera locomotora de vapor que tuvo en España. Tampoco nos escandalicemos mucho porque la primera locomotora de vapor que tuvieron en Alemania tampoco existe y tiene una réplica, como aquí tenemos la réplica de la Mataró. En Italia pasó lo mismo y en Francia pasó lo mismo. Es decir, por desgracia, estas primeras locomotoras han sido, en la mayoría de los países, han desaparecido y España en ese sentido no ha sido excepción. Pero ya estamos hablando de que hubo gente que vio que esto tenía interés, que esto podía tener valor, que esto al final era nuestra historia, nuestro patrimonio. En 1948 se celebró el centenario de este ferrocarril de Barcelona-Mataró y en Barcelona se organizó con los fastos propios de la época. Vi incluso el caudillo a inaugurar la electrificación del tren de Barcelona-Mataró, que 100 años después pasó de echar mucho humo a ser eléctrico. Se organizó en Barcelona una gran exposición donde se reunieron, además de maquetas, planos, pequeños objetos, también se reunió una interesante colección de material móvil. Podía haber sido el embrión del primer museo ferroviario de nuestro país, pero pues, posiblemente estamos hablando de 1948, desde luego no eran las circunstancias más adecuadas. Pero volvemos a hablar del tema. En el mundo del ferrocarril ya había una sensibilidad respecto a este patrimonio y, de hecho, alguna máquina que estuvo expuesta aquí todavía hoy en día se conserva en el Museo de Vilanova. Es decir, que al final estos son pequeños pasos que van configurando el patrimonio. En realidad, como pasa en otros países europeos, los primeros pasos hacia esa preservación del patrimonio lo dan los amigos del ferrocarril. Algunos son miembros, trabajadores de empresas ferroviarias, pero muchos son totalmente ajenos a nivel profesional a las grandes empresas ferroviarias. Aquí tenemos uno de los primeros, o el primer caso. En 1967, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao preserva un tren de vapor entero, su máquina y sus 4 coches. Eso es todo un hito en la historia de la preservación del patrimonio en España. Es la primera vez que alguien dice que esto hay que conservarlo y que merece la pena preservarlo. 1967. La Sociedad de Amigos del Ferrocarril de Barcelona también preserva algunas locomotoras, como vemos aquí la Berga. Es decir, hay asociaciones. La primera se funda en Barcelona precisamente en 1946. Al principio incluso se llamaban asociaciones de amigos de los trenes de miniatura, pero enseguida derivan esa afición solo por el tren de juguete hacia el tren real y en la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad de los casos, siempre con una visión muy interesante sobre el patrimonio, sobre el pasado, intentando recuperar la historia del ferrocarril en todas sus vertientes. Hombre, las asociaciones más pudientes pues, tuvieron la ocasión de preservar vehículos auténticos. Otras han conformado colecciones de objetos, muchos han hecho fotografías, que claro, pues a lo mejor era un entretenimiento, un pasatiempo en aquel momento, pero transcurridos los años, esas fotografías nos permiten, son esenciales, son fundamentales para reconstruir la historia de nuestro ferrocarril también. Es decir, la labor de los amigos del ferrocarril desde que en 1946 se funda la primera asociación en España, en Barcelona, ha sido, en este sentido, esencial para la preservación y también para la concienciación. En 1968, Renfe inaugura lo que podríamos llamar el primer museo ferroviario de España. En el Palacio Fernán Núñez, es un museo muy pequeñito, es un museo salón, donde se intenta narrar la historia, pero además hay un vehículo, aunque sea la locomotora por más pequeña que tenía la Renfe, pero ya hay un vehículo preservado dentro de un museo. Es también otro hito. Hasta entonces no había vehículos ferroviarios dentro de los museos en España, aquí consiguen, la tienen que desmontar para que pase por la puerta, la tienen que volver a armar dentro del museo, pero ya hay un vehículo ferroviario preservado dentro de un museo. Es curioso que el siguiente paso también es impulsado por los amigos del ferrocarril. El embrión de lo que ahora conocemos como el Museo de Vilanova. En 1972 hay un congreso mundial de amigos del ferrocarril que se celebra en Barcelona, el congreso del Morop, y consiguen movilizar a Renfe para que en el antiguo depósito de locomotoras de vapor de Vilanova y la Geltrú se reúnan pues, una serie de locomotoras. Hasta ahora creo que hay 25 locomotoras de vapor, que es una colección
más que digna, es una colección soberbia, además de que en el caso de España, como todos sabemos, como hasta principios del siglo XX teníamos una dependencia tecnológica absoluta del extranjero, teníamos industria ferroviaria nacional, pues claro, cuando uno reunía 25 locomotoras en un mismo lugar, estaba reuniendo locomotoras construidas en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Gran Bretaña, es decir, estaba haciendo en realidad un museo internacional del ferrocarril, aunque fuera con locomotoras solamente de Renfe o heredadas de las compañías predecesoras de Renfe. En 1972, el embrión del Museo de Vilanova. Se conforma la colección. Lamentablemente, luego se hace esta exposición, se hace una exposición estupenda, costaría mucho dinero en aquel momento, pero luego pasa el Congreso y se cierra y está 20 años cerrada y sin que nadie pueda disfrutarla y degradándose esta importante colección. Pero, amigos del ferrocarril, un congreso, una ocasión propicia para poder conformar lo que luego se convertiría con el tiempo en uno de los grandes museos ferroviarios de España. Un caso atípico es Río Tinto. Casi nadie podría esperarse que el primer museo del ferrocarril estrictamente dicho, con exposición de objetos, pero con exposición también de vehículos ferroviarios, se conforme en Río Tinto y además lo conforma una empresa privada, Explosivos, la Unión Española de Explosivos, que en aquel momento alguien en esa empresa tiene sensibilidad viendo que desaparecían sus últimas locomotoras de vapor y tiene la sensibilidad suficiente como para decir, oye, aquí hay un patrimonio valioso, es parte de la historia de nuestra empresa. Ahora está muy de moda hablar de responsabilidad social. En aquella época no sabían ni lo que era ni la responsabilidad ni lo social. Y, en cambio, alguien tiene la conciencia suficiente como para hacerse cargo de esa responsabilidad social, de la historia de su propia empresa, que también es la historia de todas las comarcas mineras de la faja pirítica, y constituir un museo. Lamentablemente, este museo tiene una vida relativamente efímera porque la situación económica de la empresa se degradó en los años y acabó cerrándose, aunque a su vez se convirtió este museo difunto en el futuro embrión de una actividad muy importante que existe hoy en día en la zona de Río Tinto, de la que luego volveremos a hablar. Un momento importante en la historia del ferrocarril de España es la desaparición en 1975 de la tracción vapor en Renfe. En otras compañías todavía duró unos cuantos años más, pero en Renfe en el año 75 desaparece la tracción vapor y yo creo que este es un revulsivo para darnos cuenta de que hemos cerrado un capítulo de nuestra historia ferroviaria y algo hay que hacer con ello. Se empieza a reunir vehículos, sobre todo locomotoras de vapor, y en ese sentido tengo incluso una anécdota personal. Yo, como os he comentado, me crié en Logroño, cerca de la estación, y un día descubrí que al lado de la estación había una antigua rotonda, una reserva de locomotoras, y ahí había 3 locomotoras de vapor, antiquísimas, una de ellas la Pucheta, que la conoces muy bien, y yo llegué allí, todo abandonado, claro, era un crío de 10 años, y lo que más me llamó la atención es que en el lateral de las 3 locomotoras habían pintado no desguazar, reservado para museo. Ahí empezó una vocación. Dije, caramba, un museo, locomotoras. Qué buena idea. No sé a quién se le ha ocurrido, pero me pareció una idea magnífica. Todo ese material que se fue recuperando aquí y allí se trasladó a Madrid y en el año 1984 se inaugura el Museo del Ferrocarril de Madrid, que tanto María como Carlos conocéis perfectamente. Es el primer gran museo ferroviario de nuestro país. Es el museo pionero. Desde luego la instalación es un lujo. Una estación de 1880, la arquitectura del hierro, es todo el conjunto. También es verdad que en aquel momento este proyecto era mucho más ambicioso de lo que al final llegó a ser, porque no solo se contaba con el edificio, la terminal de viajeros, sino que en aquel momento se pensaba que todavía se podía incluir dentro del museo la antigua rotonda, los talleres. Podía haber sido un museo impresionante, pero que por otras razones no llegó a ser. Además, cuando nace este museo, se le llama Museo Nacional Ferroviario. Ahora, hace muchísimos años, perdió lo de nacional, aunque hay gente que todavía le llama Museo Nacional, pero perdió ese espíritu de Museo Nacional. Y la idea es que este fuera el primero de una red muy amplia con sedes en Asturias, en Cataluña, en Andalucía, en Valencia. Todo eso al final se quedó en agua de borrajas y es uno de nuestros déficits. También es importante tener en cuenta, y es algo que se reproducirá a lo largo de todo lo que hablemos hoy, que es una empresa ferroviaria, es Renfe, la que crea este museo de motu propio. Volvemos a la responsabilidad social. Al mismo tiempo, casi es cuando se crea la Fundación de Ferrocarriles Españoles, pero es Renfe la que impulsa todo este proceso. En la mayoría de los museos ferroviarios de España, sobre todo los importantes, es curioso que dependemos de empresas ferroviarias
o de departamentos vinculados al transporte, como es el caso de Galicia, y no a departamentos de cultura, áreas de cultura, salvo la excepción del Museo del Ferrocarril de Gijón, que al ser museo municipal, pues alguien tuvo el buen criterio de que dependiera del área de cultura del ayuntamiento y no del área de tráfico o movilidad. Pero es una cosa que tener en cuenta. La cultura se preocupa muy poquito por el patrimonio ferroviario. Ya están los del transporte. Bueno, pues es algo que dice algo bueno a favor del transporte y algo no tan bueno a favor de la cultura, que se deshace, se desentiende un poquito de esta materia en la mayoría de los casos. El único, de toda esa red de Museo Nacional Ferroviario que se quería hacer a mediados de los años 80, el único que se llega a materializar es un museo bastante modesto, que es en Alcázar de San Juan, que se inaugura además un año después del Museo de Delicias. Parecía que la cosa iba rodando, ¿no? Delicias, al año siguiente Alcázar de San Juan, esto parece que funciona, pero enseguida se le echó el freno. Sobre todo en 1991 se reabre el Museo del Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú, al principio con una carencia de recursos absoluta, que poquito a poquito ha ido mejorando, pero al principio la carencia de recursos que tenía este museo era absoluta y solo el tesón, y ahí en ese sentido Pilar ha hecho una labor fantástica, ha permitido que esto se haya consolidado, se haya ampliado, se haya mejorado y hoy en día es un museo, la verdad es que envidiable. Pero cuando empezó estaba, la verdad es que muy verde. También en 1991 se inaugura una de las experiencias más tristes de nuestro país, que es el Museo del Ferrocarril y del Transporte en la Pobla de Lillet, en Barcelona. Impulsado por una fundación privada, pero claro, una fundación privada cuyos recursos eran todos procedentes de fondos públicos. Entonces, claro, a mí estas gestiones, que somos una gestión privada, pero que el 100% de tus fondos son públicos, pues me chirrían siempre un poco. Luego, la verdad es que inaugurar en 1991 un museo en las condiciones en que vemos en esta imagen, pues hombre, había que ser muy atrevido para decir que esto era un museo. Parecía más bien una chatarrería. De hecho, hay chatarrerías en mejores condiciones que lo que estaba este museo. Se abrió y luego se cerró, como veremos más adelante. También en Cataluña, una empresa, la de los ferrocarriles autonómicos, no estaba haciendo un museo, tampoco era su función probablemente, pero sí estaba haciendo en aquel momento una labor impresionante de puesta en valor de su patrimonio histórico, de sus locomotoras. Aquí vemos 2 locomotoras en marcha con un tren histórico, y de abrirlos al público. En los años 90, Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña hizo una labor impresionante de preservación, recuperación, puesta en marcha del material y, sobre todo, de abrirlo al público, de organizar viajes que en primavera eran casi a diario, porque en los días de labor el tren se llenaba de escolares y los fines de semana se llenaba de turistas autóctonos y foráneos. Fue una labor impresionante que funcionó muy bien hasta que llegó la crisis de 2008 y alguien aprovechó esa crisis para echar el cerrojo. Pero funcionaba maravillosamente bien y estábamos consiguiendo, al mismo tiempo, preservar un patrimonio con unos costes económicos muy bajos y unos resultados económicos no muy altos, pero sí de imagen y de impacto social elevadísimos. En 1992 nos toca el turno a nosotros, inauguramos la primera fase del Museo Vasco del Ferrocarril en Azpeitia, también una antigua estación. La mayoría de los museos están ubicados en antiguas instalaciones ferroviarias. En este caso, Azpeitia era el corazón del desaparecido ferrocarril del Urola, con lo cual teníamos una estación que se había cerrado hacía pocos años, donde además del edificio de viajeros que vemos aquí en la imagen, pues había cocheras, había un antiguo taller mecánico que funcionaba como cuando se inauguró en 1925, la antigua central eléctrica, una serie de dependencias que la hacían idónea para un museo. Porque claro, los museos en todo el mundo se quejan de falta de espacio. Pues claro, si se queja de falta de espacio uno que colecciona cuadros y estatuas, ni te cuento uno que colecciona locomotoras. Es un problema de bastante mayor envergadura. También en 1992-93 revive Río Tinto, dentro de un proyecto que no es exclusivamente de Museo de Ferrocarril, sino de puesta en valor de todo el patrimonio minero de la comarca, un patrimonio impresionante, que no hace falta que os cuente cómo es, y dentro de ese patrimonio minero hay un museo minero que tiene un área muy importante dedicada al ferrocarril que tuvo esta compañía, pero además se pone en marcha una explotación de tren de vapor, de tren histórico, que recupera parte del trazado del antiguo ferrocarril. Es el primer tren histórico que tenemos en España, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un tren histórico, pero se inauguró un poco más tarde. Es un capítulo también muy importante, por tanto, en esta historia de la preservación, el renacimiento de Río Tinto, donde además operan con trenes diésel, operan con locomotoras de vapor y están
poniendo en valor el patrimonio. 1994, un nuevo hito, interesantísimo además, porque es ya la materialización de todos los proyectos que han impulsado los amigos del ferrocarril a lo largo de la historia. Por primera vez, un colectivo de amigos del ferrocarril consigue poner también en marcha, como hemos visto en Río Tinto, pero hay una iniciativa pública potente detrás. En este caso es una iniciativa totalmente privada que recupera una locomotora de vapor, va recuperando coches. Se da más la circunstancia de que pocos años después un tren minero que había en la comarca se cierra y consiguen preservar 5 kilómetros de ese ferrocarril minero y operar como ferrocarril histórico. Es algo que en Europa es muy normal, que, como hemos visto desde 1950, colectivos de amigos del ferrocarril se reúnan y pongan en marcha una antigua línea que se va a cerrar o que está abandonada, pero que en España pues, es la primera vez que se consigue, bueno, la primera y yo diría que casi la única, en la que un colectivo de amigos del ferrocarril consigue organizarse y poner en marcha un tren turístico y que además desde entonces ha cosechado, yo creo que, un éxito inigualable. Tenemos aquí un caso muy interesante. En 1997, en el Paseo Marítimo de A Coruña, se inaugura un tranvía histórico. Es un caso un poco atípico porque, claro, es una infraestructura totalmente nueva. No estamos hablando de recuperar antiguos trazados como en el caso de Arganda o en el caso de Río Tinto. Es algo totalmente nuevo. De hecho, incluso el propio Paseo Marítimo no existía hace unos años hasta que se hundió el Prestige y parece que algo tuvo que ver, el Mar Egeo, ¿no? Y algo tuvo que ver en la financiación de esa obra. Pero se monta una red de tranvías donde comienzan a operar tranvías clásicos. En realidad son tranvías de Lisboa, 2 de ellos recarrozados con carrocerías nuevas, pero construidas siguiendo los planos originales de los tranvías históricos de A Coruña, y los otros 2 o 3 tranvías que había ahí pues circulan incluso con su aspecto más lisboeta. Una cosa curiosa, que en España hay muy poquitos ferrocarriles turísticos. Jolines, estamos hablando de un país donde su principal actividad económica es el turismo y, en cambio, en cualquier país europeo encontramos más ferrocarriles turísticos que en España. Eso nos lo tendríamos que hacer mirar. Además del tranvía de La Coruña, hay otros servicios, tanto por infraestructuras dedicadas como por infraestructuras generales de trenes turísticos. El decano, pues posiblemente sea el tren de la Fresa, que Marie-José y Carlos habéis tenido que sufrir también sus problemas, pero que en los primeros años, además, durante muchos años, funcionó con locomotoras de vapor y siempre ha tenido un éxito enorme. Ahora funciona con máquina diésel. La cuestión es que yo creo que alguien ha pensado que con máquina diésel o con máquina de vapor siguen viniendo el mismo número de turistas, así que ¿para qué nos vamos a complicar la vida de andar en una máquina de vapor que siempre da más guerra? Yo creo que es una mirada un poco reduccionista del asunto, porque el patrimonio, pues, creo que es otra cosa y que si se puede hacer funcionar locomotoras de vapor, se debe hacer funcionar. En realidad, muy anterior al tren de la Fresa fue el Limón Express, el decano de los trenes turísticos españoles de 1971, y funcionó muy bien y funcionó con mucho éxito. Hombre, el concepto de explotación es un poco singular. Ahí van más a pasear y a empinar el codo los turistas ingleses que van a Benidorm que a disfrutar verdaderamente el patrimonio, pero se hacía con vehículos que eran parte de nuestra historia, que eran parte del patrimonio, aunque luego con el tiempo y con una falta de respeto evidente hacia ese patrimonio se han ido tuneando, modificando, transformando, hasta desvirtuarlos pues, prácticamente por completo. Además, desde hace varios años no funciona, porque empezamos en las empresas ferroviarias, como dijo una vez un viceconsejero del Gobierno vasco, que dijo: vosotros sois ascensoristas, no ferroviarios. Cada vez somos más ascensoristas, sabemos mover los trenes en punto y cuarto y medio y menos cuarto estupendamente, pero ya si viene un tren raro nos volvemos locos, cosa que en el pasado no era así. Y entonces nos inventamos como máxima la seguridad para impedir que puedan circular por las vías convencionales cualquier tipo de tren que no sean los trenes ordinarios y habituales que pasan todos los días. Además de Limón Express tenemos otras experiencias interesantes, como los tranvías históricos del tranvía Blau en Barcelona, que funcionó estupendamente durante muchos años, con tranvías construidos en la propia Barcelona en 1901, con lo cual, fijaos, para una ciudad como Barcelona, qué patrimonio tan valioso era, luego hablaremos también de esto, tener operativos tranvías centenarios construidos en la propia ciudad y en sus calles. Y no podemos olvidarnos también del tren de Sóller, que ha tenido una conversión natural a ferrocarril histórico turístico. Era un tren ordinario. En su época, por falta de recursos, no se modernizó, siguieron funcionando durante largos años, más de los que posiblemente deberían de haber hecho los automotores y los coches originales de la línea,
Pero al final eso se convirtió en un atractivo, por sí solo se convirtió en un atractivo de la isla. Y hoy en día es un ferrocarril que funciona, tiene un horario cadenciado, etcétera, etcétera, pero que apenas lo utilizan los lugareños, que tienen otras alternativas de transporte más eficientes posiblemente. Y en cambio, salvando esta situación actual de pandemia que ha afectado a todo el sector turístico, es una de las visitas obligadas de cualquier turista que va a Mallorca. Uno cuando llega al hotel, casi lo primero que le ofrecen es un viaje en el tren de Sóller. Y funciona muy bien y estamos consiguiendo de ese modo que se preserve un patrimonio, no solo móvil, toda la línea es historia, las estaciones, los puentes, los túneles, el trazado. La catenaria es la original que se montó en 1929. Gracias al turismo estamos consiguiendo que, además, por gestión privada, sin que le cueste al erario público un duro, como quien dice, se esté preservando patrimonio de una forma integral. Claro, uno piensa, lo que es posible en Mallorca no es posible en Benidorm, que es donde funcionaba Limón Express. Porque otra cosa no, pero turistas en Benidorm hay todos los que uno quiera. Y cuando dice uno en Benidorm, puede hablar de cualquier otra zona de España. Y en cambio, en España, ferrocarriles turísticos o histórico-turísticos hay un déficit tremendo. Bien, también a finales de los 90 teníamos algunas colecciones particulares muy importantes. Una, la más llamativa, la de Hierros López, en Zaragoza. Un señor que tiene 23 locomotoras de vapor. Si no te he contado mal, en tu página web, aquí tenemos a Javier Fernández, que además de ser director del Museo del Ferrocarril de Asturias, mantiene una página web donde está el listado de todas las locomotoras de vapor que existen en España, y hay más de 300. De 6.000 que hubo, un 5% que se conserve, yo creo que es una cifra mucho más que razonable y que deberíamos estar orgullosos de ella, aunque no todas estén en las condiciones en las que deberían de estar. Uno de los casos es este. Pero 23 locomotoras. El mejor museo en cuanto a locomotoras de vapor que hay en España es Vilanova y tiene 25. Este chatarrero solo le faltan 2 para alcanzar Vilanova. Y en cambio, lamentablemente están así desde hace décadas. Y nadie toma medidas, ni él, porque probablemente no tenga recursos para hacer un museo, pero ni las administraciones se lo toman en serio. Y fijaos qué patrimonio, solo 2 menos que el Museo de Vilanova. Y fijaos en qué condiciones está. Otra colección particular es la de José María Valero, en Zaragoza. Este señor, arquitecto de profesión, ha reunido la mejor colección de tranvías, yo diría que de toda Europa. Tiene, comprados de su propio bolsillo, más de 50 tranvías. Incluso alguno, no sé si se ve el cursor, este viene de Alemania. Pero tiene tranvías de Portugal, tiene tranvías de Zaragoza, de Granada, de Barcelona, de Madrid, de Valencia. Incluso tiene un Washington de los que Barcelona compró de segunda mano, pero es un tranvía que anduvo en Washington. Una colección impresionante, de un particular, y que no ha conseguido movilizar a ninguna institución pública para que se... Claro, un particular puede a lo mejor comprar a un chatarrero un tranvía, pero ya hacer un museo son palabras mayores. O eres el dueño de Zara o no te llega. Y ninguna institución se ha preocupado por esta colección. Hombre, ¿y qué pasará cuando falte José María Valero? ¿Qué pasará con este patrimonio? ¿Qué es la historia de nuestros transportes urbanos? En España el tranvía tuvo una importancia crucial en el desarrollo de las ciudades. ¿Qué pasará con este patrimonio? Depende de este señor. En Valencia también, Luciano Bañó fue conformando una colección muy interesante, sobre todo de vehículos del Trenet, de los tranvías de Valencia, que en este caso, por suerte, Ferrocarriles de Valencia se ha hecho cargo de ella, pero que todavía también en una situación un tanto extraña. Y esta es la situación que nos encontramos en 1998, año del sesquicentenario, como nos recordó Cela, que es como se tiene que llamar al 150 aniversario de alguna cosa, del sesquicentenario del ferrocarril en España. Podría haber sido un gran revulsivo ese sesquicentenario para hacer más cosas, y alguna se hizo. Nosotros, en Azpeitia, inauguramos, ya teníamos el museo, pero inauguramos nuestro ferrocarril histórico, 5 kilómetros, donde circulan nuestros trenes. Porque además, y yo creo que casi todos los que estamos en el mundo del patrimonio ferroviario, si algo tenemos en claro es que un tren no ha nacido como una obra de arte, un cuadro de Velázquez, pues sirve para que lo contemples. Bueno, a lo mejor algún rey de España lo utilizó para tapar alguna gotera en el palacio, pero su único objetivo es la contemplación. Un tren no. Las vacas pueden pensar que sí, pero las personas sabemos que un tren lo que ha nacido sobre todo para moverse y transportar. Y por tanto, al menos para nosotros, para el Museo del Ferrocarril, siempre ha sido clave que nuestros vehículos funcionen y puedan tener donde funcionar. Entonces, en 1998, coincidiendo con el sesquicentenario, abrimos un tramo de 5 kilómetros donde funcionan nuestros trenes de vapor. También en este año del sesquicentenario se inaugura otro de los grandes museos de nuestro país, el Museo de Gijón. Coincidiendo también con el sesquicentenario, se abre ese museo.
Además, con ese sesquicentenario se hizo una magnífica exposición en la estación de Barcelona Término, pero claro, las exposiciones temporales están muy bien, pero son efímeras. De hecho, parte de las cosas que se presentaron en esa exposición, alguna de esas cosas que se presentaron ahí, hoy en día no existe. Se ha destruido. Y estuvo en la exposición del sesquicentenario. Qué cosas, ¿no? Si tenía valor para estar en esa exposición, ¿cómo es que no se ha preservado? También se organizó un congreso en Alicante, un congreso de historia ferroviaria, y ahí me llevé un disgusto, porque yo siempre he sido un poco bocachanclas. Claro, me llamó mucho la atención que el ayuntamiento de Altea, el congreso en Alicante, pero bueno, Altea es un pueblo más de la provincia, invitó a cenar a todos los congresistas. Y dices, hombre, oye, qué sensibilidad por el patrimonio y la historia de nuestro ferrocarril tiene este ayuntamiento, ¿no? Pero es que curiosamente ese mismo ayuntamiento estaba desahuciando al único tren de vapor operativo que existía en aquel momento en el País Valenciano, este de la foto, aunque el vehículo era portugués, por cierto. Pero había un proyecto de ferrocarril turístico. ¿Por qué? Porque querían adueñarse de esta rotonda que había restaurado el propio promotor de este proyecto de ferrocarril histórico para poner ahí una subsede de la Universidad Miguel Hernández. Claro, a mí se me ocurrió decir eso y decir que las universidades pueden estar en cualquier sitio, pero los locomotores de vapor lo que tienen que estar es en rotondas, y algunos se enfadó y mucho conmigo, muchísimo. Pero 20 y tantos años después, 23 años después, sigue sin haber un tren de vapor o un tren histórico turístico que funcione en el País Valenciano, y que a lo mejor traer turistas aquí al norte que llueve como hoy pues es más difícil, pero allí otra cosa no, pero turistas tienen para aburrir, y en cambio no hay nada. Y el museo, que entonces ya había una colección que antes hemos mencionado, la que conformó Luciano Baño, el museo también, aunque da pasitos, pues da pasitos de pulgarcito, porque es el museo eterno. Se empezó a conformar esa colección en 1980. Para hacer un museo que tengan que pasar 50 años o 40 años, me parece una barbaridad. Me parece que es un ejemplo, en el fondo, de desgana. Porque el Museo de Asturias se hizo en 5 o 6 años desde que se dijo sí hasta que se inauguró. El Museo Vasco del Ferrocarril pasó lo mismo. En 4 o 5 años, desde que alguien dijo se hace museo hasta que se inaugura, no pasan más de 4 o 5 años. 40 años, algo pasa. Un año más tarde se inaugura otro museo interesante, el de Ponferrada. Este está centrado solamente, prácticamente, tiene alguna cosa ajena, pero está prácticamente centrado en la historia de un ferrocarril minero, un ferrocarril industrial, el ferrocarril de Ponferrada a Villablino, que además es un ferrocarril mítico en la historia de nuestro país porque fue el último en utilizar en servicio comercial locomotores de vapor, el último que tuvo un tren de viajeros en Europa Occidental remolcado con locomotores de vapor hasta 1980. Eso ha permitido que perviviesen las máquinas de vapor mucho más tiempo que en otros sitios y que, aunque también costó muchísimo, incluso un transfugismo en el ayuntamiento, pero que al final se hiciera un museo que recogiera la historia de este ferrocarril, que es muy importante para la historia de nuestro país por un montón de factores. Por último, en el año, creo que si no me equivoco, en el año 2001, se inaugura también el Museo del Ferrocarril en Monforte, el que luego, como si para estar Luis Blanco, pues ya hablará él más largo y tendido. Otras experiencias muy interesantes tenemos, algo más recientes, en el 2012, la inauguración del tren histórico de Utrillas. Utrillas, todos nos suena, carbón. Es una de las comarcas mineras, aunque el carbón de Utrillas no fuera precisamente el mejor de nuestro país, pero es una de las grandes comarcas mineras de España. Y gracias a la colaboración público-privada, porque es el ayuntamiento el que impulsa este proyecto, pero que no hubiese sido posible sin la labor, y eso es algo también muy importante recalcar, sin la labor del voluntariado de los amigos del ferrocarril, en este caso de la Asociación de Amigos del Ferrocarril y del Tranvía de Zaragoza, que son los que mantienen el tren operativo, los que lo reparan, los que lo ajustan y sobre todo los que lo explotan voluntariamente. Algo que a algunos hasta les chirría. ¿Y van gratis? Sí, y se pagan de su bolsillo la gasolina para ir de Zaragoza a Utrillas y no sé qué y no sé cuántos. Y gracias a eso, un pueblo como Utrillas, que vale, en la historia a lo mejor nos suena a todos, pero que nadie sabría casi colocar en el mapa, pues resulta que recibe turistas. Y recibe turistas de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Valencia. No habían visto ahí un turista en la vida. ¿Quién iba a ir a un pueblo minero sucio y desvencijado? Pues van turistas y además se lo pasan en grande. Se lo pasan en grande viendo el museo, viendo las minas, viendo el tren de vapor, que es al final el reclamo, y comiendo jamón de Teruel, que tampoco está mal. Esta misma asociación de Amigos del Ferrocarril de Zaragoza, igual que otras,
ha sido muy activa a la hora de preservar material, algunos cedidos por la Fundación de Ferrocarriles Españoles, otros de su propiedad, y con ellos organizan viajes con trenes históricos por la red general. Viajes que sirven además para enganchar a la sociedad, para que la gente conozca lo que hay, lo que es el pasado del ferrocarril, lo que es su historia, lo que es su patrimonio, y que conozca este mundo y también se acerque a él. No solo la Asociación de Zaragoza, otra de las más activas en este sentido es la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid, que conserva, ha restaurado este tren, el tren de los 80. Estamos hablando de los 80. Hace 40 años. Ya es patrimonio, porque este tren no anda. Este tren no es un tren normal. Solo tiene 40 años, pero ya es patrimonio, es parte de nuestra historia. No solo tenemos que preservarlo como trenes de vapor. Es que dentro de unos años el AVE que inauguró la línea de Sevilla habrá que preservarlo. Es un hito tecnológico fundamental, con todos los pros y los contras de la alta velocidad en España, pero es un hito indiscutible. Todavía está andando. Pero dentro de 10 años seguro que no, o seguramente no. Habrá que preservarlo. En Japón ya han preservado el tren bala. Y en Francia han preservado algún TGV. Por tanto, no pensemos que el patrimonio ferroviario solo es el que echa humo. El patrimonio ferroviario es mucho más que eso. Bien. Entonces, además de estos museos que hemos visto, en España hay muchísimos más centros que, seamos generosos, podemos llamarlos museos. Aunque la definición que tiene el ICOM actualmente de museo es esto. Un museo es una institución sin fines lucrativos permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Toma ya. Bueno, ni siquiera el ICOM lo tiene muy claro si esta es la definición correcta y, de hecho, en estos momentos tiene lanzado una campaña de ideas para que los profesionales de los museos ayudemos a hacer una nueva definición de lo que es un museo. Entonces, ¿qué es un museo? Pues es algo muy amplio, pero al final lo que está claro es que todos, en un modo u otro, estamos trabajando por el patrimonio. Es como el fútbol. A ver, pues están los galácticos y las estrellas rutilantes del Barça y del Madrid y la Real Sociedad, que soy Guipuchi. Pero también juegan a fútbol en el patio del colegio. Y posiblemente sea ese un fútbol más perfecto que el que juegan las estrellas en muchos aspectos. Entonces, en España, vale, tenemos algún gran museo. Posiblemente ninguno se pueda comparar con el de York, que sería el Real Madrid de los museos ferroviarios. Pero tenemos grandes museos, por lo menos para pelear ahí, para mantenernos en la primera división. Y tenemos muchos museos que son el fútbol base, con muchísimas carencias. Posiblemente carencias que son inversamente proporcionales al amor y al cariño que se ha puesto en su gestión y en su creación. Aquí voy a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, el de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Santander. Todos estos museos, además, volvemos a lo anterior, impulsados por amigos del ferrocarril. En este caso, el de Santander, que han reunido en su local social, pues ya veis aquí una locomotora de vapor, una unidad suiza, un tranvía, vagonetas de mina, locomotoras mineras. Una colección impresionante y que ahora mismo, por cierto, está en grave peligro porque, como hay una operación inmobiliaria, soterramiento, que es otra cosa que habría que hacerlos mirar porque solo se soterra el ferrocarril en España, pero bueno, eso es otra historia para otra comunicación. Pues nadie tiene en cuenta que esto es patrimonio. Solo tiene en cuenta que estorba. Adif les ha mandado una carta diciendo que les desahucia. Adif. No es que les esté desahuciando, no sé, el ejército porque se habían metido en un cuartel. Adif, una empresa ferroviaria que debería tener sensibilidad por el patrimonio, les ha mandado una carta de desahucio. Cuando deberían de ser los primeros de decir, concho, son los amigos del ferrocarril, pero no es su historia, es nuestra historia. ¿Qué hago yo desahuciando mi historia? Y esa es la realidad, muy triste. Los amigos del ferrocarril de Alicante, que en Torrellano restauraron un almacén de mercancías de andaluces precioso, que estaba a punto de destruirse ya, y lo han restaurado, han llevado ahí sus pequeñas colecciones de objetos, pero también han reunido una colección de vehículos ferroviarios. El tractor Deutz es uno de los tractores diésel más antiguos conservados en España. Ya hemos dicho que no todo es lo que echa humo, o lo que echa mucho humo, los tractores diésel también echan un humo, pero menos. Pero vemos ahí un tranvía de Alicante, otra locomotora. Pues es un interesante lugar. Claro, no es el Museo de York, evidentemente, tampoco el de Azpeitia. Pero el amor con el que se ha hecho esto
No sé si lo habrán hecho, el George seguro que sí, porque los ingleses aman mucho el ferrocarril, pero no en todos los museos. Venta de baños, otro colectivo de amigos del ferrocarril que en este caso sí que han conseguido implicar de algún modo a las autoridades locales y poco a poco están conformando un museo que esperemos que pronto adquiera carta de naturaleza, pero que tiene una colección, pues bueno, aquí vemos parte de ella, pero ahí está la Berraco, una locomotora que también en la historia del ferrocarril español, una Berraco es un nombre mítico. Aranda de Duero, también una colección conformada casi, se puede decir que por una persona, que ha tirado del carro todo lo que ha podido, pero llega un momento en que ha tenido pues que nos hacemos mayores. Y si no hay un relevo detrás, y al final las instituciones a regañadientes, muy a regañadientes, parece que se están haciendo cargo de este museo, una localidad que además ha tenido una tradición ferroviaria notable. Por lo menos aquí las instituciones se han hecho cargo. Hay otro caso en Miranda de Ebro, y cuando uno, aunque no sea del mundo del ferrocarril, le hablan de Miranda de Ebro, lo primero que piensa es nudo ferroviario, estábamos en la escuela, nudo ferroviario, Miranda de Ebro. Algo que casi no era nada y que gracias al ferrocarril se convirtió en una de las poblaciones más importantes de Burgos. Y donde hay un ferroviario, coleccionista, que tiene una colección impresionante, que quiere impulsar un museo del ferrocarril y solo se ha encontrado con la puerta en las narices, en Miranda de Ebro. Hombre, que no estamos hablando de un pueblo que no sabe lo que es el tren. Valladolid, la Asociación de Amigos del Ferrocarril, aquí tenemos a Pedro Pintado, expresidente. Los amigos del ferrocarril han reunido en Valladolid una colección también de material móvil impresionante. Y además en unas instalaciones, la rotonda de locomotoras de vapor de Valladolid, que tiene una historia riquísima, que es por su tipología única en España, aunque también eso de lo único en España es algo de lo que pecamos mucho los museos en general, ¿no? Nos gusta la cosa rara y no lo normal. Si uno va a un museo ferroviario encuentra más coches salones que coches de tercera. Eso no es normal, porque yo cuando voy en el tren veo más coches, bueno, ahora no existe la tercera clase, pero veo más coches de segunda que coches salones para el directivo. Siempre nos llama la atención lo raro y no lo normal. Y eso es un error de método. El Museo de Castejón. Este no está en una instalación ferroviaria. El primero que vemos que no está en instalación ferroviaria. Este se aprovechó el antiguo mercado y se hizo ahí un museo. Museo muy interesante, pero que también se quedó un poquito a mitad de camino de lo que quería ser. Impulsado también por antiguos ferroviarios que constituyeron una asociación de amigos del ferrocarril, pero que por crecimiento vegetativo fueron desapareciendo. Al menos en este caso el ayuntamiento. Castejón también es otro nudo como Miranda, importantísimo. En este caso el ayuntamiento sí tuvo la sensibilidad suficiente para recuperar esas colecciones y tiene un museo salón, no tienen vehículos, de hecho los pocos vehículos que consiguen preservar pues están de adorno en alguna rotonda, pero tiene una colección muy interesante y que por lo menos da a conocer lo que es la historia de un enclave ferroviario tan importante en España como Castejón. Pues muy bien, no todo tiene que ser el Museo de York. El Museo de las Matas, pues mira, otro enclave ferroviario muy importante en el entorno de Madrid, donde también el papel de los amigos del ferrocarril ha sido fundamental para recuperar una serie de edificios, una serie de colecciones, y bueno, pues ahí está su trabajo y es un trabajo que perdura y que se mantiene. Águilas, en Murcia, la Asociación del Labradorcico, pues en los bajos de la antigua estación, también ha ido reuniendo la historia del ferrocarril local, sobre todo, en un conjunto que es pues muy atractivo y muy interesante. Mataporquera, también otro colectivo de amigos del ferrocarril, han conseguido movilizar, han hecho un pequeño museo salón, pero además existe una antigua instalación del ferrocarril de la Robla, una cochera, donde han reunido algunas locomotoras. Claro, no hay recursos para poner esto en marcha, y es una pena, porque ahí tienen ferrocarril de vía estrecha, ferrocarril de vía ancha en Mataporquera. Además del ferrocarril de vía estrecha pasa un tren al día. Fijaos si no hay capacidad para que ahí pudiera haber una explotación turística, si solo van a estorbar a un tren. Tienen el resto del día para circular. Y, hombre, Mataporquera, a lo mejor alguno me dirá, sí, pero está donde Cristo dio las tres voces. Sí, pero está perfectamente comunicado con Palencia y con Santander, hay una autovía estupenda, hay tren. Pues tiene un potencial muy grande, que si nos tomamos en serio también lo de la España vaciada, pues a lo mejor tenemos que pensar que los museos no solo tienen que estar en el cogollo de las ciudades, sino que Mataporquera podría ser una buena solución para esa colección, además de Santander, que hemos visto, porque ¿para qué queremos a lo mejor dos museos en Cantabria? Uno en Santander y otro en Mataporquera. Claro, nos gusta mucho que esté en el centro de la capital. A lo mejor tiene que estar donde puede estar, como le pasa al Museo Vasco del Ferrocarril. Hombre, a mí me gustaría que estuviese donde está el Guggenheim. Tendría un cero más a la derecha en visitantes al año. Pero está donde pudo estar. Y la gente viene a Azpeitia y conoce a Azpeitia y de paso conoce el interior de Euskadi, el interior de Guipúzcoa, que tampoco está mal.
El ferrocarril de la Robla no solo tiene un museo en Mataporquera, este ferrocarril también ha sido tan mítico que tiene 2 museos. El de Mataporquera que hemos visto antes y este otro que está en Cistierna, uno de los centros neurálgicos de este impresionante ferrocarril de vía estrecha. También impulsado por antiguos ferroviarios que en este caso han tenido algo más de apoyo, sobre todo por parte de la antigua empresa FEBE, que permitió que cedió estas instalaciones. Es el taller original que funcionaba pues hasta hace bien poco y que lo han podido restaurar y lo han preservado y que es una verdadera joya. Nosotros en Azpeitia tenemos uno muy parecido y que a la gente le impresiona ver cómo un solo motorcito te mueve todas las maquinitas y demás. La gente se queda encantada, pero además te sirve para explicar que así nació la revolución industrial, con una turbinita y correas y embarrados y poleas, que luego se cambió la turbina por una máquina a vapor, luego por un motor eléctrico y luego ya se puso un motor eléctrico de cada máquina. Pero es muy didáctico un taller de este tipo para explicar la evolución de la tecnología. En la provincia de León también tenemos otro museo en Brañuelas. Pequeñito, pero hecho con muchísimo cariño y que tiene una serie de objetos. Oye, que a mí algunos me daban mucha envidia, no es por nada. En la Rueda de Andalucía pues están intentando hacer también un museo. Yo no he tenido la ocasión de estar, pero Carlos un día me llamó desde allí y me dio mucha envidia, que se lo estaba pasando muy bien. En Andalucía también tenemos el Tren del Aceite, un pequeño museo. En el Delta del Ebro, una iniciativa privada quiso recuperar el antiguo tren de vía estrecha de Tortosa a la Cava. Han trabajado mucho, la crisis les frenó, la pandemia les ha frenado, pero han restaurado este automotor Villar. Esperemos que la cosa vuelva a funcionar, porque era un proyecto muy interesante, un homenaje muy interesante a este pequeño carrilet catalán. Volvemos a lo que antes hemos mencionado, la Pobla Lillet, ese proyecto de fundación privada, pero con financiación absolutamente pública, acabó como el Rosario de la Aurora, vale, me estoy alargando, y al final se ha convertido en un pequeño centro de interpretación en vez del ambicioso museo que pretendía. Y de hecho, parte de su colección, la del transporte público, la del transporte urbano, ha retornado a Barcelona, donde se supone que Transporte de Barcelona, y otra vez estamos hablando de empresas de transporte, no de entidades culturales, quiere hacer un museo del transporte urbano en Barcelona, un museo que tiene una larguísima historia y que empezó con la antigua cochera de Sants y manifestaciones en contra de no volem ni autovía ni museo del tranvía, y que, vale, han reunido la colección, han restaurado alguna pieza. Este tranvía preciosamente restaurado ahora está lleno de grafitis, por ejemplo, porque es otro proyecto de esos eternos que nunca acaban de cuajar. Valencia, se está haciendo algo. De hecho, se podía hasta visitar la colección, una colección impresionante, pero lo mismo, parece la yenca, izquierda, derecha, adelante, atrás, pero nunca acaba de arrancar. En Mallorca, otro proyecto, la Fundación Ferrocaid, ha reunido una colección impresionante y esperemos que hagan un museo. Mora la Nova, otro núcleo importante en el mundo del ferrocarril. Están haciendo algo, parece que tienen muchos recursos, que tienen un apoyo político importante. Pero, jolín, arrancaron hace 10 años ya y todavía no se ha materializado en un tren turístico o un museo que realmente sea visitable. Otra experiencia más interesante, Samuño, donde han recuperado un antiguo tren minero. En esta foto tenemos el tren moderno que han puesto para diario, pero de vez en cuando en este tren histórico van las locomotoras de vapor del Museo del Ferrocarril de Gijón y circulan y funcionan, con que es una experiencia muy interesante. Parque Ferroviario de Martorell. Esto ya son palabras más complicadas. Anunciaban, esto va a ser nada comparable con ningún otro museo, y de hecho así ha sido, ni se ha abierto. Impulsado por un señor que tiene más siglas que nuestros batasunos en Euskadi, todo tipo de empresas y fundaciones, cada cual con el nombre más rimbombante que el anterior, pero que lleva 20 años vendiendo humo. Desde su primer proyecto de hacer un tren de vapor de Ripoll a Puigcerdá, y hombre, hay que conocer un poco la realidad ferroviaria española para saber que eso es inviable. Otro de Santander a Lar del Rey, otro de Barruelo a Quintanilla de las Torres, otro de Toral de los Vados. Todo humo, humo y humo. El último en Peñarroya, que por lo menos parece que algo están haciendo sin él. Pero que ha acabado convirtiéndose en el primer caso en España de detenciones de gente que ha sido detenida y que está encausada en materia de patrimonio ferroviario. Esto es gravísimo. Detrás de todo ello, no voy a decir nada, lo veis en el titular. Lo pone el titular. Un señor que lleva 20 años engañando y sigue engañando. Y ahora mismo está engañando muy cerca de aquí. Como la justicia en España es tan lenta, le detuvieron en 2013
y todavía no se ha celebrado el juicio. Operación Rocket se llama. Si miráis en Internet podréis encontrar cosas muy interesantes. 8 años después todavía no se ha celebrado el juicio y seguramente encima saldrá de rositas porque para el día que se celebre el juicio todo habrá prescrito y dirá, pues yo era bueno y me tienen manía y me tienen envidia. No, es un delincuente. Lo fue, es decir, estuvo en la cárcel, por otras cosas, y luego ha seguido pensando que el fin justifica los medios, sobre todo si al final el fin me llena el bolsillo, que es lo que ha hecho siempre, engañando a muchos incautos. Lo que hemos dicho, una experiencia tan interesante como La Coruña, es decir, no todo son cosas que se están haciendo poco a poco y se están haciendo bien, se han hecho cosas mal. Una experiencia tan interesante como La Coruña se ha cerrado. Con la importancia que tuvo el tranvía en Galicia, que hemos tenido tranvías hasta en Berín. Tuvimos tranvía en Ferrol, en Pontevedra, en Vigo, en A Coruña, el tranvía de Sada, que era precioso. Esto podía haber sido, de hecho, La Cochera se planteó como embrión de un museo del tranvía. Podía haber sido una experiencia magnífica y, en cambio, se ha desmantelado. Qué falta de sensibilidad, la verdad. El Tibidabo, que antes hemos dicho, maravilloso. Las cosas empezaron a torcerse cuando, por seguridad, en 100 años no había habido un accidente, pero por seguridad hubo que cambiarles el equipo de tracción. Que lo más valioso de estos tranvías era su equipo de tracción, diseñado en Barcelona en 1901. Pioneros. Los primeros equipos de tracción que se diseñan en España en tracción eléctrica. Y los quitaron para poner un autómata y unas cosas muy yeyes y muy modernas. Si en 100 años no había habido un accidente. Pero es que luego encima, por seguridad, hace 3 años paralizaron la circulación y luego que si la pandemia, que si no sé qué, 3 años ya ha parado el tranvía Blau. Y era uno de los mayores atractivos turísticos de Barcelona. Algo nos falla. Este es el mapa de museos y ferrocarriles turísticos de España, que como dice que me estoy pasando, pues vamos a verlo rapidísimamente. ¡Hala! Ahí tenéis. Y ya veis que iniciativas de todo tipo hay en todas partes. Necesitan apoyo para que maduren muchas de ellas. Y en ese sentido, una de las cosas que más llama la atención en España es que hemos hablado mucho del papel de los amigos del ferrocarril, pero en realidad pocos han sido capaces de aglutinar los esfuerzos y los recursos necesarios para conseguir realidades sólidas. Se puede decir que el único caso es el de Arganda, que es para quitarse el sombrero. Pero en cambio en España hay 30 y tantos parques de trenes de juguete. Bueno, oye, cada uno puede disfrutar la afición como quiera, y me parece muy legítimo. Pero estos parques, la mayoría nacieron a finales de los años 90, donde por el mismo coste que costaba comprarse una locomotorita de vapor de estas que uno va a horcajadas, se podían comprar en un desguace una locomotora de una mina recién cerrada. Entonces había patrimonio a patadas. Y posiblemente montar ese mismo parque, en vez de en ese ancho de vía, en vía de 60, no hubiese tenido un costo más elevado y en vez de un juguete muy bonito hubiésemos tenido patrimonio. En España tenemos el mayor ratio de trenes de juguete tripulados de Europa y en cambio el menor de trenes turísticos. Algo nos falla. Lo que hemos dicho, algunos son enormes, como este de Ventas de Zafarraya, si casi es un tren. ¿Por qué no me has puesto un tren? El de Andorra. Ya incluso el ancho de vía, como dice Javier, Javier me lo considera ferrocarril porque dice que el ancho de vía es ferrovía, y es verdad, 75 centímetros, que es un tren grande. Pero encima andan maquetas preciosas. El trabajo de esta locomotora y la tolva que han hecho, soberbio. Pero dices, ¿y en vez de un juguete no podríamos haber recuperado el patrimonio? Nos organizamos mal. Luego, lo que hemos dicho, tenemos mucho patrimonio, pero no todo está en las mejores condiciones posibles. Este es un caso para mí muy llamativo. La única locomotora de vapor sin hogar que se conserva en toda España. Hombre, también hemos dicho que lo único, a veces nos pasamos con lo único. Pero está de maceta en una rotonda. Hombre, más vale que esté aquí y no desguazada. Y las rotondas, las macetas, han servido para preservar mucho patrimonio y algunos incluso hemos conseguido descabalgar alguna maceta y hacerla hasta funcionar y que está en un museo. Pero otras no están ni siquiera, por lo menos está cuidada. Otras están, ya hemos visto, en un desguace en Zaragoza. No es el mejor sitio para el patrimonio, una chatarrería. La imposibilidad de circular por la red general con material histórico. Hoy en día, y hace ya 8 o 10 años, no ha circulado una locomotora de vapor por la red general ferroviaria española. En Alemania funcionan. Aquí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ellos hacen mal y nosotros hacemos demasiado bien? Pues a lo mejor tenemos que hacer alguna cosa mal, como en Alemania o como en Gran Bretaña, y aprender de ellos para tirar adelante y no ser tan escrupulosos con la seguridad, sino pensar que la seguridad no lo es todo. Y que en Alemania y en Gran Bretaña estoy seguro que no circulan las locomotoras de vapor poniendo en riesgo la vida de nadie, ni de los viajeros ni de los profesionales que van en ellas, sino que tienen las medidas oportunas para corregir
de una forma, lo que en un tren moderno no hace falta corregir porque lo tiene de serie. ¿Cómo restauramos? Eso daría para un debate. Aquí traigo un trolebús porque a mí, como me gustan mucho los trolebuses, en mis charlas siempre tengo que sacar alguno. Pero claro, es que el material ferroviario no es como un cuadro que llega Velázquez, lo pinta y así tiene que ser para toda la vida. No, el material ferroviario es una cosa viva y se ha ido transformando. Este es un caso extremo. Son trolebuses, aquí en Galicia tuvisteis, en Pontevedra y en A Coruña y en Vigo, que no llegan a funcionar, que vinieron de Londres. Si tenemos uno de estos trolebuses, ¿cómo lo restauramos cuando nos lo encontramos? Que siempre nos encontramos deshechos. Como vino de Londres, como funciona en España con su carrocería de 2 pisos, pero ya con puertas al costado derecho para que entren nuestros ciudadanos. ¿Le quitamos el piso de arriba, como se hizo unos cuantos en La Coruña? ¿O incluso lo transformamos en autobús diésel, como se hizo con 2 de ellos en Bilbao? Hay muchas opciones, hay muchos criterios. Otro caso, este coche del ferrocarril del Bidasoa. Más o menos era así, pero cuando lo compró de segunda mano el ferrocarril del Urola, le hizo una carrocería totalmente nueva. Cuando tuvimos en nuestro museo que restaurarlo, teníamos la disyuntiva. ¿Y cómo lo restauramos? Porque la carrocería nueva ya no era nueva, estaba podrida, había que hacerla nueva. ¿Cómo la rehacemos? Pues, hombre, todo es discutible, pero lo que hay que hacer es, sobre todo, documentarlo y justificar el por qué lo hacen así. Y, sobre todo, la justificación era que del Bidasoa no teníamos ningún vehículo en el museo y del Urola teníamos muchos, con lo cual lo restauramos con su carrocería, con el diseño original. Pero, claro, original solo tiene el bastidor, los bogies y poco más. Lo que no se puede hacer es inventarte otra cosa. Y también se ha hecho. Y tampoco lejos de aquí. Que porque como no me gusta la decoración que tenía el tren, o una de las múltiples decoraciones que tuvo a lo largo de su historia el tren, le hago otra. O porque me dan un coche restaurante que no me gusta como es, lo desguazo y luego a mi gusto. Hombre, no. El gusto del director se tiene que quedar en su casa. Y el director del museo, el responsable de la restauración, tiene que seguir criterios profesionales. No inventarse cosas. Dentro de ese criterio profesional, claro, hay una amplia gama, porque normalmente los vehículos, desde que salen de la fábrica hasta que morían, no llegaban al mismo estado. Recibían un montón de modificaciones, transformaciones y adaptaciones. ¿Cuál estado de todos los que ha tenido a lo largo de la vida? Pues es difícil elegir. Pero, desde luego, lo que no se puede es inventar un estado nuevo. Claro, estamos hablando del patrimonio que puede meterse en un museo, pero ¿y qué hacemos con un puente? Poco a poco están desapareciendo los puentes de hierro en España. No aguantan el peso de los trenes modernos, no sé qué, no sé cuánto. Es un patrimonio que está desapareciendo día a día. Y claro, no te puedes llevar un puente de hierro, incluso este que no es muy grande, a un museo. Pues ¿qué hacemos? Las estaciones. Es que día sí día también se están derribando. Aquí vemos la de Badoyano, un núcleo ferroviario fundamental. Las administraciones ferroviarias no tienen sensibilidad. Lo único que ven es un edificio viejo en el que además a lo mejor nos entran ocupas. Con lo cual ese edificio solo para mí es problemas. Mato el perro, acabo con la rabia. Claro, pero como sigas así, acabas con la especie. Habría que sensibilizar a las empresas. Todo no se puede declarar patrimonio, pero es que debería ser un orgullo para las empresas ferroviarias tener patrimonio, aunque no esté declarado bien de interés cultural. Un ejemplo positivo en ese sentido es el Metro de Valencia, un metro, una cosa tan moderna, pero que heredó parte de los trenes de vía estrecha de la ciudad y donde no han tocado ninguna de las estaciones. Siguen estando las estaciones construidas a finales del siglo XIX adaptadas a su uso en el Metro de Valencia. Si el Metro de Valencia lo ha podido hacer, lo puede hacer Adif, lo puede hacer el Euskal Trenbide Sarea y lo pueden hacer otras administraciones ferroviarias. Es cuestión de voluntad, pero sobre todo de sensibilidad, y tenemos de algún modo los responsables del patrimonio que intentar transmitir esa sensibilidad a los administradores. Decirles que no tenéis un enemigo en ese edificio, sino una joya. Convencerles, que no vean la estación de cualquier sitio como un estorbo y la tiro y hago una cosa de vidrio y cristal que queda muy fashion, sino que puedes utilizar ese edificio, adaptarlo y demás. Y ya no me voy a extender más, porque me están sacando la tarjeta roja, con que luego en la mesa redonda a ver si debatimos sobre estos temas y alguno más. Gracias por la vuestra atención y seguimos luego.